Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, por internet, en red global. Y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, estoy de mudanza, aquí sí que te podrás imaginar, rodeado de cajas y papeles wow. Y nada, y todo lo que revuelca las mudanzas, porque tú sabes que eso no es fácil, sobre todo los que vivimos en el exilio, entre comillas. Definitivamente, Miguel, hay mucha gente, te digo, ya me enteré de varias personas muy activas que también están en mudanza haciendo sus cajas y que están por irse de Puerto Rico prontamente, y tú que te estás mudando a otros barrios en la ciudad. Puerto Rico está en un constante movimiento y tiene que ver obviamente con desplazamientos a veces que no queremos y con expulsiones. Y estamos aquí en una coyuntura muy especial y el programa de hoy va a reflejar esa coyuntura muy especial. Hoy es un día lleno de asambleas, un día que quisiéramos pensar lleno de democracia, de participación ciudadana, de emergencia, de algo nuevo, valga la redundancia, ¿no? De algo que emerge de parte de la juventud, los estudiantes de todo el sistema público, que es la UPR, más artes plásticas, más el Conservatorio de Música. Y también los profesores se han unido en la APU. Hay otros grupos organizados como la CONAPU y los autoconvocados. Pues bien, hoy la APU se reunió hizo una convocatoria nacional y se reunieron en Carolina. Y también invitaron a todos los profesores para que llegaran, no importa de qué organización perteneciera o si no pertenecieran a ninguna. Y también reconocemos que ha habido un congreso de mujeres en Mayagüez en estos días, que ya va por su segundo o tercer año y que ha sido también un gran encuentro desde diferentes perspectivas. Así que están ocurriendo muchísimas cosas, muchísimos debates y yo quisiera pensar esperanza. Obviamente a la hora de ser optimistas hay que serlo y también hay que ser cautelosos para no darnos contra la pared, pero sí para mantener las fuerzas y abrir espacios dentro de lo posible y lo imposible también. Y en ese camino tenemos a dos personas con nosotros que están abriendo ese espacio desde diferentes frentes. Tenemos con nosotros a una profesora que es parte del grupo de profesores autoconvocados que se llama PARES, que las siglas ella las va a explicar prontamente. Tiene que ver con solidaridad. Así que bien importante, profesores de la Universidad de Puerto Rico, originalmente de Río Piedra, pero la convocatoria es precisamente para autoconvocarse, así que no tiene que ser solamente de Río Piedra. Y también esta profesora es profesora en la Facultad de Psicología y por lo tanto pues es psicóloga, y está con nosotros Mariolga Reyes Cruz. Y también tenemos con nosotros a una persona que estuvo muy activa en la huelga estudiantil del 2010 como estudiante graduándose, y hoy pues yo diría uno de los organizadores, por usar esa palabra. Yo sé que es difícil, vamos a utilizar para ser freirianos, uno de los trabajadores de la cultura. Me parece a mí muy activos en Puerto Rico y sobre todo en la región sur,
pero en todas partes realmente muy presente y trayendo muchas ideas críticas y necesarias que hablan de democracia y que hablan de construir un Puerto Rico desde abajo y muy, muy diverso desde muchos ángulos, valga la redundancia. Así que nada, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, Roberto Tomás y María Olga. Entonces, Roberto y María Olga, número uno, María Olga, ¿podrías tal vez explicar, comencemos con eso, ¿no? El proceso de la formación de pares? Nosotros tuvimos a Rafa Acevedo aquí y nos habló un poquito, nos leyó un poco el comunicado que desarrollaron, pero fue ese mismo día. Y ya han pasado días, pero a veces días significa que han pasado meses, porque sé que se han reunido con diferentes grupos y han tenido pues un proceso. ¿Por dónde va ese proceso? Y también más allá de eso, ¿cómo tú ves lo que está ocurriendo hoy desde la perspectiva en la que te encuentras, que es como una profesora por contrato? Ahí empezamos. Bueno, saludos a todos que están aquí presentes al frente mío y a todas y a la audiencia Radio Escucha. Gracias por la invitación. Claro. Bueno, sí, tenemos pares son profesoras y profesores autoconvocados en Resistencia Solidaria. Nos hemos juntado para básicamente a partir de la reunión del claustro convocada en Río Piedras, que pues nos dejó a muchas y a muchos de nosotros, pues, por decir algo, sin alarmar mucho a la gente, pues perpleja, ¿verdad? Estupefacta. Y muy angustiada, obviamente, por cómo se desarrolló ese proceso allí y dónde nos dejaba. Y bueno, compartiendo un poco las reacciones así, yo hablo con una colega y nos miramos, qué rayos, y me dicen, mira, chequéate en 80 grados el artículo que sacó Erika Fontane con el manifiesto de los profesores y las profesoras que se reunieron en asamblea en el 2010. Correcto. A partir precisamente en aquel proceso huelgario del 2010. Yo leo su nota y leo aquel manifiesto y coincido totalmente con ella. Pero mira, si es que llevamos ya, tú sabes, cuánto tiempo diciendo, aquí es donde estamos, pues ya, tú sabes, esto llegó a su límite, ¿verdad? Y pues yo me pongo en contacto con ella y le digo, mira, tú sabes, vamos a autoconvocarnos porque ya obviamente los espacios de discusión y participación donde los docentes se supone que podemos incidir, y estoy hablando todavía en general, no me pongo a hablar de la situación en particular de los docentes sin plaza, pero en general ya llegaron a su límite. Las declaraciones, las propuestas, ¿verdad?, llegaron hasta donde podían llegar y lo que estamos haciendo es buscando cómo, o sea, públicamente cómo acomodarnos a esta ola que se avecina, no solamente a la universidad, al país. Y realmente tenemos ya que alinear las declaraciones con las acciones. Así que vamos a autoconvocarnos. Esto fue un par de gente, ok, pues vamos a hablarle a un par de gente, 6 personas, vámonos allí al café Paraíso, que lo voy a nombrar porque nos abrieron las puertas allá arriba, y llegaron 30 personas. Oh. Y llegaron 30 personas y eso fue el día a 48 horas de la reunión. Ahora tenemos más de 250 personas en WhatsApp. Y hemos constituido varias mesas de trabajo, estamos produciendo, porque parte de nuestra preocupación era que el espacio discursivo lo estaba ocupando, ¿verdad?, personas que solamente estaban enfocando el discurso en portones abiertos y cerrados, cuando aquí hay una emergencia que nos corresponde, nos corresponde a los docentes asumirla, porque al fin de cuentas la administración universitaria somos docentes. No es gente externa, somos docentes y nosotros tenemos que asumir, ¿verdad?,
¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a denunciar los recortes, pero nos vamos a acomodar. Bueno, y entonces este junte, que realmente es un espacio para la discusión y la deliberación abierta, horizontal, entre gente con plaza, sin plaza, distintas facultades de diferentes rangos y relaciones contractuales con la universidad, donde podemos, en la diversidad incluso de nuestras posturas ante paro o huelga, podemos coincidir que eso no debe ser nuestro foco de atención, sino qué vamos a hacer para evitar que destruyan el proyecto de educación pública que es la Universidad de Puerto Rico y el país, lo que eso implica para el país y lo que está pasando en el resto del país. Y desde ese espacio delicado, porque obviamente hay mucha diversidad en otras cosas, cuidando ese espacio, hemos logrado poder empezar a hablar públicamente y dirigir la atención hacia eso. Y eso lo estamos haciendo, incluyendo gente como yo, que estamos en el margen del margen del margen, porque no solamente estamos por contrato, en mi caso a tiempo completo, que eso es diferente a estar a tiempo parcial, claro. Sustancialmente diferente, pero cuando estamos a tiempo por contrato por un solo semestre, claro. No un año, en Río Piedras requiere un año para que puedas votar. Así que nuestra participación ahí en Río Piedras era literalmente con cintas de otro color, en un espacio diferente y sin micrófono. Así empezó nuestra experiencia de esa reunión de claustro. La cinta azul. Exacto, con toda esa violencia. Así que, pues, desde ahí dijimos, bueno, quien tiene poco, no nada, pero quien no tiene poco, pues, mira, tú sabes, esto hay que pararlo ya, porque estamos en el precipicio. ¿Es ahora o nunca? Miguel. Pregunta, ¿cómo ven ustedes o cómo se insertarían ustedes en un archipiélago de medios comerciales que no son aliados de defender la universidad como la entendemos, que la catalogan como un lugar patológico, que ven cualquier resistencia o cualquier insinuación de huelga como una especie de problema a toda esa gran comunidad de buenos estudiantes que lo que quieren es terminar sus carreras y ser productivos por el país y todo ese otro discurso que cala en el país? O sea, esta gente pues tienen control de opinión, la producen desde los medios oficiales que controlan. ¿Cómo convertimos? Y me interesa, no es una pregunta cínica para nada, o sea, me interesa cómo se inserta uno desde no tener nada que perder, desde la marginalidad de la marginalidad, como definiste, con la cual me identifico, sabiendo que son sectores que hacen universidad, que hacen muchas de las cosas que personas que están en mejores posiciones no quieren hacer, porque la investigación es más importante, porque no les interesa enseñar, por las razones que sea. O sea, desde ese margen, cómo uno trastoca el monopolio discursivo que sí tiene los fotutos de la prensa comercial, sobre todo sabiendo uno que hay alianzas entre esa prensa comercial y las agencias de publicidad que están haciendo el trabajo de la Junta subterráneamente. O sea, cómo uno hace un cortocircuito, o cómo uno produce un cortocircuito, una lógica tan cerrada y tan rancia. Con esa pregunta tan importante, vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico, así que pónganse a pensar. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación. Químicos. Basura. Plásticos. Humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral,
miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de las asambleas, de la democracia que se está formando, esperamos, de la lucha, de las violencias del neoliberalismo, cómo las estamos viviendo día a día, y de la Universidad de Puerto Rico y los cortes que están ocurriendo. Hay una pregunta en el aire de parte de Miguel, así que les dejo el micrófono. Boom. ¿Quién va primero? María Olga. Bueno, déjame tratar de resumir, ¿verdad? La pregunta, creo que básicamente estás planteando cómo nosotros nos proponemos incidir en el debate público cuando pues los medios están dominados, ¿verdad? Por otros canales, y se les da espacio a una gente que pues coincide, ¿verdad? con el status quo, por decirlo de alguna manera. La verdad es que yo no tengo una respuesta a eso. Nosotros lo que nos hemos asumido es tratar de ocupar el espacio desde distintas plataformas, si se quiere, ¿verdad? No solamente en los medios tradicionales, convencionales, sino también desde el espacio adentro, de nuestra participación, por ejemplo, en las asambleas. Somos un bebecito, tú sabes, llevamos poco tiempo, apenas una semana, pero en los espacios donde entonces nos hemos presentado como una voz alternativa ante el empuje de esto, tú sabes, de emociones, de abrir o cerrar, etcétera. Pues no, espérate, antes de eso hay que bregar con los issues sustantivos. Y dentro de eso, pues si estamos trabajando con un plan de medios y seguir publicando, hacer nuestra propia cubierta de nuestras propias conferencias de prensa, o sea, estamos en ese camino, ¿no? Y circularlas por las redes. Hemos visto, por ejemplo, la experiencia de la huelga pasada, los medios que crearon los mismos estudiantes y las estudiantes movilizadas obligaban a la prensa a cubrir las cosas que estaban cubriendo ya las redes sociales. O sea que esto también es un proceso que está empezando. Y como nota al calce, digo que además de los márgenes, la última vez que yo estaba por contrato en la universidad fue precisamente para esa huelga. Así que es como una no sé, Twilight Zone. Sí. Así que tu pregunta es sumamente importante. Yo creo que eso lo estamos gestando ahora mismo, y estamos pensando que no es solamente tratar de incidir en los mismos espacios donde está pues la gente que se escucha usualmente hablando por la universidad o sobre la universidad, o entonces como representantes de la universidad. Es un proyecto en construcción. Ahora, también con la emergencia y la urgencia que tiene, nosotros ya llevamos 4 comunicados de prensa, o sea, sabemos que hay que producir y seguir hablando y buscando los espacios donde eso se puede canalizar. Y acabo de leer que Erika Fontanes va a estar esta noche en el Canal 13, por ejemplo. Exacto. Ya ella grabó ese programa hoy, esta mañana. Eso se repite 2 días. Okay. No sé si vieron la columna de Rivera Saniel. Sí. O sea, ya este cuestionamiento a seguir las órdenes de la Junta, cuando el pronunciamiento, no sé si ya leyeron el pronunciamiento de los juristas. Sí, como claro. Ya se está, y no estoy diciendo que eso tiene algo que ver con nuestra gestión, lo que estoy diciendo es que la coyuntura es tal que ya la gente va verbalizando públicamente y asumiendo posturas públicas, denunciando lo irracional de la situación, y la ilegalidad de la situación, la ilegitimidad de la situación, a diferentes niveles, ¿no?
Y entonces pues ya es, mientras más hablamos desde esos lugares, es menos si los estudiantes tienen o no razón en la mejor estrategia, sino por qué es que lo hicieron y qué vamos a hacer nosotros. Porque esto no es solamente sobre ellos y ellas y la UPR en Río Piedras, es sobre las instituciones públicas de nuestro país. Roberto, no sé si quiere comentar algo. Yo estoy participando también de la jornada Se Acabaron las Promesas, y es un debate también que estamos teniendo. Sí sé que, por ejemplo, de hecho, para hacer un comentario, de la huelga, de la huelga, creo que estoy adelantándome, de la asamblea. Todavía no se ha declarado huelga. Están discutiéndolo ahora, me parece. Okay. De la asamblea acaban de sacar a alguien de Lo Sé Todo, que es un programa de chisme del país, ¿no? Un poco tiene que ver con la pregunta, claro que sí. Porque el planteamiento, me imagino que de los estudiantes, nosotros no vamos a estar contestándole a medios que tienen un sesgo bien fuerte hacia el amarillismo y hacia tener una lectura bien peculiar. No importa lo que tú digas, tú dices la lucha se ha hecho con sangre y dicen llamaron a la derramamiento de sangre, ¿no? Porque ya tienen una línea bien particular. Y que de hecho relajábamos esta mañana que todos los medios estaban haciendo muchas loas de la organización y la apertura de la asamblea y el nivel de participación, y decía yo, hasta que declaren huelga. Entonces ahí van a cuestionar el espacio, el método, la legalidad, etcétera, etcétera. Planteábamos, y es algo que tiene que ver con lo que sucedió en el 2010 también, que se planteó por parte de la compañera, de los medios que empezamos a construir alternativos. Estamos planteando el cómo convertir todos esos medios que cada vez existen más en un ecosistema, por decirlo de alguna manera, de medios alternativos que empiecen a construirse como una manera de hacer contraprensa, por decirlo de algún modo. Y que llegue un momento en que podamos tomar la decisión consciente de decirle a ciertos medios, ¿sabes qué? Si tú quieres escuchar y saber cuál es nuestra opinión, vas a tener que ir a tal medio, que es con el que nosotros hablamos, y citarlo. Porque nosotros no vamos a jugar el juego de ustedes, de hablarle a ustedes para que después ustedes editen y hagan lo que les dé la gana. Igual que ustedes hacen eso, tenemos el derecho también entonces de hacerlo nosotros y nosotras. Por lo menos esa es parte de una de las discusiones que se están teniendo en este momento con respecto a eso. Estoy claro, porque estoy colaborando de alguna manera también con pares, de que una de las cosas que se está haciendo es generar una serie de conversatorios y de intercambios, aprovechando el espacio del paro, para no enfocarse precisamente, como decía la compañera, en si está abierta o cerrada, sino en aprovechar el momento para hablar de otras cosas que son distintas a las que se hablan en la academia cuando está abierta y hay un calendario particular que hay que seguir según un documento que se le entrega al estudiante el primer día de clase, y empezar a poder hablar de otros espacios, de otras cosas, de otros temas que son igual de importantes para la universidad. Y ese detente de la universidad abre literalmente otro espacio para entonces tener otras discusiones, y eso es lo que se ha estado aprovechando. Eso hasta ahora no va a tener la proyección que tienen los medios de comunicación, pero empieza a generar una conversación que va a tener alguna resonancia expansiva, esperemos. Mariola, ¿tú quieres decir algo? Para reiterar lo que está diciendo Roberto, precisamente nosotros, aunque hay una diversidad otra vez de posturas en cuanto a la táctica, coincidimos, estas personas coincidimos en que si no hubiese sido porque los estudiantes y las estudiantes nos obligaron a detenernos, no hubiese habido el espacio para generar otras cosas y otra discusión, porque precisamente lo que nos ha pasado es que no hay espacios abiertos de discusión y debate entre colegas dentro de la universidad. No existen. Entre que hay que esperar a que nos convoquen oficialmente, que algunos no nos convocan oficialmente, no recibimos literalmente o no nos permiten voz y no voto, una voz marginada y que el mismo proceso de debate interno regido por el procedimiento parlamentario, que en la gran mayoría no lo entiende,
ya de por sí se convierte en un espacio antidemocrático, no había un espacio. Si no llegan los estudiantes a obligarnos a detenernos, Erika y yo no hubiésemos podido decir, mira, vamos a juntarnos porque de esto tenemos que hablar y tenemos que hablar para poder tomar acciones conjuntas y consecuentes con nuestras posturas y nuestros discursos. Lo que me viene a la mente es, y yo sé que no queremos pensar en abierta y cerrada, pero sí, y lo incluía en cada post que ponía, que la universidad está más abierta que nunca, en el sentido que, bueno, es universidad. O sea, en otras palabras, la parte política, o sea, ha habido una despolitización casi radical del espacio universitario, cuando uno pensaría que una de las funciones fundamentales, o por lo menos uno soñaría con eso, es la formación de ciudadanas y ciudadanos con un pensamiento crítico, con unos debates de cantidad de cosas, y es interesantísimo que es ahora precisamente cuando se está abriendo esa oportunidad. Miguel, ¿algún comentario? Sí, uno de los problemas que uno pues puede ver desde afuera, cuando hablamos pues de convergencias entre facultades y profesores y demás, es que sin duda pues voces, digamos, que vengan de las ciencias sociales, de las humanidades, y en el derecho pues se dan unas divisiones ahí interesantes, tienden pues a ser las voces que más suenan. Sin embargo, de facultades quizás más técnicas, más orientadas al dinero, a la matemática, incluso a estructurar el mundo desde unas visiones, digamos, más estrictas o más estructuradas, lo que sea que eso signifique, esas voces como que tienden a desaparecer. Me pregunto, en este proceso de conversación, ¿se vuelve a dar esa misma división? Y lo digo de esta forma, o sea, estamos bregando con un enemigo que no necesariamente es persuadible o seducible o puede entender una conversación que se da en términos pues críticos, no desde los números, sino desde una mirada, digamos, integrada de lo que es el ser humano, de lo que es la vida, de lo que es el gobierno, de lo que es democracia, de lo que es participación, preguntas grandes, ¿no? Esta gente no responde a esas preguntas grandes, no les interesa escucharlas, y yo creo que no tienen ni capacidad intelectual para manejarlas, o tienen ya internalizada una ideología que ni siquiera se lo cuestionan. Entonces me pregunto, ¿no hay aliados dentro de esas otras facultades que quizás hablan un lenguaje más cercano al de esta gente, no hay, pero que son aliados de la causa, que entienden también el problema de la universidad? O es que a veces extraño en la discusión de los medios datos precisos, información que ayude quizás a disuadir muchas de las mentiras y de las estrategias de desinformación que la prensa comercial lanza. Yo pienso que los aliados están ahí adentro, pero a lo mejor o no son simpatizantes, o las voces, digamos, más robustas, más mediáticas de las humanidades y las ciencias sociales, pues se quedan un poco con la discusión, que caramba, tremendo, lo están haciendo, pero no sé si hay voluntad en esas las facultades también de sumarse a la lucha y de sumarse con sus metodologías y con sus lenguajes, como para tumbar muchas de las cosas que este enemigo colosal que es la Junta de Garden Hills está planteando en la discusión pública. ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos otra vez a una pausa y piensen en esta pregunta. Regresamos a Puerto Crítico. Fonografías de un país. Continúa el drama fiscal de Puerto Rico. Llegó la hora cero para Puerto Rico. Está sumido en la mayor crisis fiscal de su historia. Hasta siempre, mis jíbaros. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras,
El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Richtofen. Y Emma White. Y JRC con nuestro técnico, Robaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¡Y Mario! My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Y regresamos a Puerto Crítico con Mario Olga Reyes Cruz y Roberto Tomás. Y hay otra pregunta en el aire de Miguel que tiene que ver como, bueno, ya saben, ¿no? Cómo, pues, digamos, todas esas disciplinas técnicas, cómo estas distintas disciplinas que usualmente las asociamos a las partes más conservadoras, más status quo, que no necesariamente tiene que ser así, han respondido, o si hay personas que están colaborando desde ahí. Roberto, yo sé que tú quieres decir algo, no sé cómo le vas a entrar a esta pregunta. Bueno, yo sé que hay alguna gente que de todas maneras de sociales, de hecho, lo que pasa es que son de economía y como que están sociales, pero es qué sé yo, Argeo Quiñones, por ejemplo, gente que está desde esa línea planteando números concretos. Aquí, qué sé yo, se le deben 306 millones a la universidad en deudas por cobrar. La Junta quiere 300 millones, coge esas deudas por cobrar y llévatelas y mira a ver qué haces con ellas. No, pero no vamos a seguir en este juego de que nos sigan extrayendo recursos, etcétera. Yo sí particularmente, que quizás es a lo que te refieres, me parece que es importante que aunque sí se puedan dar datos concretos, esta discusión tiene un contenido técnico, no caigamos en la trampa de jugar solamente en la contestación del juego de números y cifras, que de hecho a veces por más concretas que sean, acaban siendo confusas cuando son tantas, y en tantas dimensiones, ¿no? Y la gente acaba diciendo, yo no entiendo de qué me están hablando, hay números aquí, números allá, de aquí, que si 300, que si 450, que si el impacto individual en cada uno cuando se recorte eso, en los profesores, en los estudiantes, etcétera, ¿no? Sino que empecemos también a darle ese contenido político a la discusión, que te decía ahorita más temprano en el día, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Syriza con la Troika. Syriza quería tener la discusión política del asunto de lo que estaba pasando en Grecia y la Troika decía, esto es asunto de números, de contables y de economistas, ¿no? Y como la universidad, quizás es importante que empecemos a plantear estos recortes se van a trastocar la universidad. Pero para empezar, el objetivo no es cerrarla, el objetivo es reconfigurarla de manera que esté acorde a los intereses del capital, porque los recortes van a ser asimétricos, no se va a cortar igual en ciencias naturales, en áreas de la psicología que le sirven al capital, qué sé yo, la psicología industrial, etcétera, ¿no? Las neurociencias que tan fáciles son para el capital entender cómo comunicarse con los cerebros de nosotros y vendernos cosas aún sin que lo sepamos. Y cómo empezamos a traer la discusión de qué universidad vamos a defender, pero no la universidad esa abstracta que decimos queremos que no tumbe la universidad porque es bonita, es accesible, bla, 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 sino que partamos de que esa universidad de la que hablamos es la universidad de la que imaginamos desde los márgenes. La que existe, hay que trastocarla por completo. Es una universidad que construye los conocimientos y los saberes que después les revierten en contra, porque construye saberes neoliberales, construye a gente como Gustavo Vélez, construye a los asesores políticos de los legisladores, construye a los abogados que llenan las filas de McConnell Valdés y de Fiedler, construye a toda esa gente. Entonces creo que hay un debate. Del Nuevo Día, los trabajadores del Nuevo Día. Exacto. Construye a todo ese aparato que después acaba tirándole a la misma universidad y a la misma vez construye un imaginario de la universidad que está dentro de la misma lógica neoliberal, ¿no? La defendemos diciendo es una buena herramienta económica. La defendemos diciendo es una buena herramienta de movilidad social. No la defendemos diciendo es un espacio que construye conocimientos, saberes diversos para construir
y organizar la sociedad de la mejor manera posible que le sirva a todos y todas en el país, porque es pública, la financiamos todas para que haga eso, para que genere todos esos conocimientos y todos esos saberes que nos beneficien a todos y todas en conjunto. Por ejemplo, te decía ahorita, esa discusión de si la universidad es o no una herramienta de movilidad social, desde donde se discute eso, que es el individualismo, a nivel comunitario, que es lo que yo hago, lo que hace es excluirnos y sacarnos a nuestros jóvenes de la comunidad. Porque una vez ese joven, la historia que emociona a los medios de comunicación y que va a salir en Metro, por ejemplo, este muchachito salió, se esforzó y salió de la comunidad, sí, salió literalmente, no vuelve, porque se espera entonces que se ubique, que actúe, que comunique desde otra clase, no desde la que viene. Y entonces esos saberes no vuelven a la comunidad, no se aplican en la comunidad. Entonces, ese discurso de esa universidad pública que se supone que se debe al pueblo, dentro del discurso de movilidad social, por ejemplo, lo que hace es acabar excluyendo todavía más a la comunidad, porque lo poco que tiene en el sentido de sus posibilidades desde la marginalidad, que es la gente que la compone y todas sus posibilidades, acaba siendo planteada como la discusión de tú vienes de allí, salte de allí. La universidad te va a servir para que tú no tengas que volver a ese espacio, a esa realidad social, a esos sectores de clase. Yo creo que eso es un debate que hay que tener, hay que aprovechar ese detente para tener ese debate sin quitarle mérito a la importancia de las estadísticas y de los números por el impacto que como quiera tienen socialmente. Pero hay que tener ese balance, porque si no caemos en la trampa de despolitizar el asunto y entrar meramente en el terreno en que nos van a ganar por experiencia, porque ellos son los que... María Olga. Sí, yo concuerdo con Roberto y quería presentar otro ángulo para la misma pregunta, para atender la misma pregunta que está presentando Miguel. Hay otro elemento aquí también, que los números nunca hablan por sí solos. Los números hay que escoger de qué números vas a hablar. Hay que ver cómo los recogiste para empezar. Y hay que escoger de cuáles vas a hablar y hay que interpretarlos. Entonces, en la medida en que quienes están hablando de los números responden a las visiones políticas que mantienen el status quo del empuje del neoliberalismo y el capital salvaje, se nos presentan como neutrales y como los números que representan la realidad objetiva con la que tienes que bregar. O sea, a mí, por ejemplo, en una de las reuniones de facultad, cuando yo dije, pero un momento, es que nosotros debemos de pedir, por ejemplo, antes de empezar a hablar de cómo vamos a recortar, debemos exigir que se atienda la deuda contra la universidad. Argeo Quiñones, por ejemplo, dio un número que en el 2015 nada más, la universidad en sus fórmulas de contabilidad perdonó más de 1.600 millones de dólares. En un año, estamos hablando de un año. Yo planteo eso y me dicen, ¿cuál fue la respuesta? Sí, pero es que nosotros no podemos seguir con el discurso de que la universidad no se puede tocar y es la única... No, yo no estoy diciendo eso, yo digo es que eso es en términos de nuestro debate interno, pero lo primero que tenemos que reclamar es la auditoría de la deuda, porque ya hay unos planteamientos sobre la mesa de que gran parte de esa deuda es no solamente ilegítima, es ilegal. ¿Y qué me respondieron? Los economistas saben que eso no es así. ¿Cuál es mi respuesta a eso? ¿De qué economistas estamos hablando? ¿De Friedman o de Stiglitz? Que está aquí, por cierto. Que está aquí y que está precisamente hablando de la locura a donde nos están dirigiendo, que no tiene, o sea, otra vez, con los números ya tenemos más de 30 años de historia donde sabemos que las medidas de austeridad no funcionan, arruinan a los países.
Ya eso está ahí, eso no hay que debatir si funcionan o no. Es que el mismo Fondo Internacional, Monetario Internacional ha dicho, eso no funciona, nos equivocamos. Entonces, ¿por qué estamos en este lugar? ¿Por qué estamos dispuestas y dispuestos a aceptar unas medidas que ya el planeta sabe que no van a funcionar, que lo que van a hacer es arruinar el país y entre ellos la universidad? Entonces, por eso la pregunta no es solamente de números, es una pregunta política que entre las respuestas y los debates que se deben de dar están los números, pero es replantearnos de qué números estamos hablando. Estamos hablando de los números para el bien común o los números para el bien de los que, ojo, decidieron arriesgar su dinero en unas apuestas que eran arriesgadas, no todas garantizadas legalmente, y con unos vicios procesales que ya han sido denunciados en Portugal. Yo no sé en qué quedó esa demanda, pero Portugal hace unos años sometió una demanda contra las agencias acreditadoras, precisamente por los truculentos del proceso de calificar los países. Tú sabes, ese proceso también es político y es viciado y es corrupto. Entonces, ojo cuando decimos los números, porque los números no son neutrales ni hablan por sí mismos. Sí, pero eso lo sabemos y ha sido un poco la postura del programa cada vez que traemos ese tema, ¿no? Y sobre todo que los efectos de los números dominan la información. Pero mi pregunta técnica sigue en pie. O sea, si nosotros hacemos una auditoría, por ejemplo, y quiero ser abogado del diablo aquí con toda intención, ¿qué tribunal va a coger ese informe? ¿Qué tribunal va a coger esas denuncias? Si es un tribunal controlado por el mismo imperio que nos está imponiendo esta camisa de fuerza. Entonces, ahí vuelvo, sí, a la pregunta política tuya, seguro. Es un tema político, tiene que ver con desigualdad, pero cuando hablamos de la auditoría, a mí me gustaría también que técnicamente habláramos, ¿qué ruta es la que se sigue en esto? Porque si no va a haber un tribunal que pueda acoger los resultados de esa auditoría, que le dé legitimidad a ese resultado, pues entonces es un proceso, digamos, de denuncia, de discusión, sí, de poner unos números que son escandalosos allí en el aire, en la comunicación pública para que el público se entere, pero no tendría ninguna consecuencia en cambiar el organigrama de opresión en el que estamos metidos. Entonces, me encantaría, desde un punto de vista optimista, si pudiéramos encontrar una solución que sí es política, que sí sigue la denuncia, pero que a la misma vez también tiene instrumentos legales, técnicos, tan agresivos y violentos como los que ellos están usando contra nosotros. A lo mejor, no sé, estoy soñando aquí en pajaritos preñados, pero pienso que el que está abajo, en la rueda abajo, en algún momento también tiene que poderse plantear una lucha que es hacia resultados de victoria, no necesariamente hacia la denuncia con la cual me uno, por Dios, y llevamos 4 años en esa denuncia en este programa. De hecho, esta semana se cumplen. Pero pues extraño a veces un poco, extraño el que no demos un paso más allá hacia una dirección que involucra sí, soluciones técnicas, y que si hay personas en esas facultades, en esas áreas de conocimiento que son afines a los planteamientos políticos que estamos haciendo y que hacen ustedes muy bien, que se unan a esa lucha, porque no sé, son armas también, pienso yo. Y la denuncia pues no es la única, porque no estoy de acuerdo contigo en que dices que universalmente el planeta sí está de acuerdo con que la austeridad es un problema. Yo estoy de acuerdo con eso, mucha gente lo está, pero lamentablemente las políticas públicas que vemos ahora mismo no van en esa dirección. Quiere decir que sí falta más discusión numérica para convencer y desacreditar y desbancar esa noción de que la austeridad es lo que ha enderezado las finanzas de los países, porque todavía la mitad del mundo ahora mismo, y cuidado sin más, sigue la ruta de la austeridad, y entonces ahí hay un problema. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo iba a meter la cuchara, pero ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que es importante, pero sí me interesa algo. Yo creo que, y un poco metiendo la cuchara, pero siguiendo la conversación, obviamente, y es la importancia de la correlación de fuerzas, en el sentido de que yo creo que tú tienes un punto crucial y que eventualmente, y ya se está dando poco a poco, esa correlación de fuerzas es decir, fuerzas diversas que van a empezar a unirse, van a empezar a obligar y a reclutar a personas claves, grupos claves,
que van a crear presión, o por lo menos queremos soñar de esa forma. Stiglitz es un ejemplo. Tú sabes muy bien que el Centro para la Economía no es santo de mi devoción. Sin embargo, tienen esa conexión con Stiglitz, y Stiglitz tiene un capital simbólico evidente. Enorme. Y obviamente tenemos un aliado ahí. Y yo, aunque me peleo con el Centro de la Economía, pues habrá correlación de fuerza en algún momento, supongo, para que se puedan adelantar unos pasos en ese camino. También pienso en el juez Fuster que llamó para que Fuster yo no me quiero equivocar de jueces aquí porque imagínate, va y digo un reaccionario. Pero anyway, el juez que es federal, hay un juez federal que hasta llamó, no sé si fue tú, Fuster o Torreya, uno de esos dos. Pero anyway, lo que quiero decir, un juez federal que llamó a las masas para que hicieran desobediencia civil. Obviamente civil. Un juez federal que viene de una línea muy distinta a la que viene uno, pero hace un llamado, pues me parece que hay que aprovechar, digamos, y empezar esa correlación de fuerza. Allá la jueza Sotomayor en algún momento habrá que movilizarla. Y a saber, es decir, tu pregunta es crucial. Y a la misma vez me parece que la lucha misma es la que irá definiendo, porque tienes razón. No tenemos a los expertos de nuestro lado en ese sentido, aunque sí tenemos a Geo Quiñones, sí tenemos a varios cocorocos por ahí que se van uniendo. Efrén Rivera Ramos en los jurídicos, entre muchos otros. Yo creo que en cuanto a los jurídicos aquí están bastante montados, pero eso está votado aquí, lo sabemos. Pero no sé si ustedes querían, porque al final yo no soy el invitado. Fue Torreya, de hecho, sí. Ok, Torreya. Okay. Mira, yo en esa línea tuya, Juanqui, parte del asunto es que en situaciones límites también hay que poder manejar la incertidumbre y darle espacio a lo inédito. Por un lado, sí, hay que estudiar el caso de Ecuador, el caso de Argentina, el caso de Grecia, yo no sé, lo de Detroit, hay que ver los casos donde eso ha pasado y los casos donde ha pasado que son más cerca de esta situación nuestra, que es realmente aberrante. Entonces, ¿cómo eso se manejaría desde la estructura legal nuestra? Es diferente a lo que pasa con Argentina o con Ecuador, Grecia. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, yo estoy segura que ya se está discutiendo en algunos espacios, pero como dice Juanqui, esto es un momento en el que van a ver Strange Bedfellows otra vez, porque mira, a modo de chiste, no me citen, voy a decir esto, y aunque lo digo por la radio, no me citen, porque no sé dónde rayos salió el número, pero alguien empezó a decir que el Banco Popular recibe 20 millones, yo no sé si es semanal o mensual, que viene de gente que trabaja en la Universidad de Puerto Rico. De repente, al Banco Popular no le va a convenir que cierren 8 recintos. El momento yo creo que es inédito y hay que dar ese espacio a que la otra parte es en la medida. Mira, a mí esto es anecdotal, ¿verdad? Esto es mi experiencia personal con este proceso de pares que te digo, no lleva una semana. Hay gente que lleva años, décadas largas en la Universidad de Puerto Rico, alejándose de los presos políticos internos. Precisamente por toda una historia donde se han ido cerrando los espacios de autogestión y autogobernanza. Realmente la universidad es muy antidemocrática internamente. Y se dan unos juegos ahí políticos donde, no nos vamos a meter en eso ahora. Pero en 48, 72 horas, de repente se abre un espacio pequeñito donde la gente se puede sentar, mirar a las caras y decir, contra rayo, ¿qué hacemos? ¿Desde dónde? ¿Verdad? Se han juntado gente que no se conocían, que estaban hace tiempo desligados de estos procesos, para activarse y declararse y buscar por dónde. Entonces,
yo tengo, ahí te digo, ahí está, ¿verdad? La esperanza mía, y yo pienso siempre en esta frase que leí en algún sitio de lo que de la gente en el movimiento zapatista, los movimientos sociales nacen de muchas conversaciones con mucha gente en muchos espacios. Y en la medida que esos espacios se abren, de repente se activa gente, se suma gente que llevaba mucho tiempo, ¿verdad?, en los sidelines, como dicen en inglés. Y, por ejemplo, en el caso del compañero Argeo Quiñones, él sigue, lo entrevistan aquí, lo entrevistan allá, va a un conversatorio aquí, hablando de unos números de los que no se ha querido hablar en los últimos como mínimo 7 años, porque yo recuerdo en el 2010 estábamos haciendo este mismo señalamiento, los 300 millones que estaban diciendo de déficit, son 300 millones también que le deben a la universidad, porque no los estamos cobrando. Claro. ¿Ya? Roberto, tenemos que ir cerrando, así que coge varios segundos, por favor. Nada, yo coincido definitivamente en que el momento amerita empezar también a poder articular desde ese lenguaje técnico, desde ese lenguaje de los números. Yo creo que también invita a que no dependamos solamente de expertos, de que podamos politizar esa discusión de tal manera en que podamos decir, esto no se trata solamente de expertos, nosotros los cualquiera, en cualquier espacio, debe poder manejar estos números. Ahí hace falta, para eso hace falta gente que pueda articular esa discusión de tal manera y socializar de tal manera esos datos que cualquiera por ahí pueda decir, aquí nos deben tanto y nos cogieron de zángano con tanto y de estas maneras y con estos artilugios técnicos, jurídicos, etcétera. Y eso tiene que venir de la mano de también perderle el miedo a decirle a lo que está pasando con los nombres que tiene. Y en última instancia, más que neoliberalismo, más que la nomenclatura esta que se construyeron ellos mismos para representarse, que es una nomenclatura bien facilona, bien técnica también, neoliberalismo, viene del neoclásico económico, el liberalismo político. No, es guerra de clases. Es guerra de clases. Nos están aplastando. Un proyecto de despojarnos completamente de derechos, de posibilidades de vida. Y hemos ido suavizando tanto con el political correctness y toda la cosa, esa discusión, que también han logrado ponernos en su terreno. Yo creo que definitivamente, eso sí, estoy de acuerdo, hacen falta esos técnicos que nos permitan hablar fuera incluso de depender exclusivamente de los expertos, que todos nos convirtamos en expertos desde lo político, con esos datos, y podamos empezar a hablar, si, como dice, ¿verdad?, un poco David Harvey, si se siente como guerra, parece guerra y tiene efecto de guerra, pues llamémosles como tal y enfrentémosla como lo que es. No se diga más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo bien fuerte, Miguel. Abrazos, María Olga. Abrazos, Roberto. Sixto Ortiz, gracias por estar con nosotros como siempre, hacer el programa posible. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.